La noche descendió sobre Europa como un manto denso, sin tormenta, sin trueno, sin presagio visible. En las ciudades, las velas seguían encendidas en las ventanas y los campesinos dormían sin saber que algo nuevo y terriblemente antiguo ya caminaba entre ellos. No había fiebre, no había tos, no había heridas en la piel, pero había una sensación, una quietud extraña que se adhería a los muros, a los mercados, a las iglesias, una sombra sin forma que parecía observarlo todo. En una pequeña aldea junto al Danubio, un anciano despertó sobresaltado, no por un ruido, sino por un silencio absoluto. Los perros no ladraban, las campanas no sonaban, incluso el viento había dejado de rozar las ramas. Era como si el mundo, de repente, hubiera dejado de respirar. En los palacios los reyes discutían sobre fronteras y tributos. En los monasterios, los monjes copiaban salmos con manos temblorosas. En los puertos los mercaderes contaban sus monedas, ajenos a que pronto ninguna tendría valor. Porque aquella peste no viajaba en barcos ni en ratas. Viajaba en decisiones, en rumores, en miedos. Una enfermedad sin cuerpo, pero con alma. En una sala sombría del castillo de Cracovia, un consejero real cerró un libro antiguo después de leer una sola frase subrayada por manos desconocidas. El verdadero fin de un reino comienza cuando los hombres dejan de confiar unos en otros. Esa era la peste, una epidemia invisible que ya había cruzado ríos, montañas y murallas, sembrando desconfianza donde antes había fe, avaricia donde antes había justicia, silencio donde antes había esperanza. Y mientras la luna se ocultaba tras un velo de nubes, Europa entera, sin heridas, sin sangre, sin cadáveres, comenzó a enfermar. Si estas historias ocultas tocan tu espíritu, suscríbete y acompáñanos mientras desenterramos la verdad que el tiempo trató de enterrar. Porque no todas las pestes matan cuerpos, pero algunas destruyen civilizaciones enteras. Europa, siglo XIV al XVIII. Un continente golpeado por guerras, hambrunas y pestes visibles, pero también por algo mucho más profundo, más silencioso, más corrosivo. Los historiadores hablarían después de crisis económicas, colapso político, fracturas religiosas y traiciones entre coronas. Pero para quienes vivieron aquellos años, todo tenía otro nombre: una epidemia sin cuerpo. Tras la peste negra, muchos creyeron que lo peor había pasado. Sin embargo, lo que vino después fue distinto. No mataba campesinos, sino instituciones. No consumía órganos, sino voluntades. No destruía cuerpos, sino países enteros. Los imperios más poderosos comenzaron a desmoronarse sin una sola batalla decisiva. Los reinos más estables se volvieron sospechosos unos de otros. Las ciudades-estado, que antes prosperaban con orgullo, se llenaron de ojos vigilantes y puertas cerradas. En las cartas de la época, los cronistas describían esta decadencia como un deterioro del espíritu. En los monasterios los abades hablaban de la sombra que devora la fe. En los puertos, los mercaderes murmuraban sobre el mal que corrompe el oro y el juicio. Era un tiempo en que la confianza, la base de toda sociedad, empezó a desmoronarse. Los reyes desconfiaban de sus consejeros, los comerciantes desconfiaban de sus socios, los campesinos desconfiaban de la justicia, las iglesias desconfiaban entre sí, y cada duda era como un nuevo contagio. No había remedios, no había penitencias, no había ejército que pudiera combatirla, porque esta peste no venía del exterior, nacía dentro de los propios hombres: la avaricia, la traición, la manipulación de la fe, las monedas falsificadas, las alianzas rotas, los documentos adulterados. Todo empezó a multiplicarse como una infección moral. Europa, que soñaba con ser eterna, empezó a dividirse en reinos temerosos, incapaces de confiar siquiera en su propia memoria. Un continente enfermo de sí mismo. Fue en ese escenario, entre rumores y sombras, que la peste invisible comenzó a transformarlo todo. Primero las almas, luego las ciudades, finalmente las naciones. El conflicto estalló sin una sola espada desenvainada. No hubo invasiones, ni epidemias visibles, ni señales en el cielo. Comenzó simplemente con un rumor. En una taberna de Flandes,
Un mercader aseguró haber visto al tesorero del reino adulterar monedas. En Viena, un consejero afirmó que un aliado histórico planeaba romper un pacto ancestral. En Castilla, un escriba juró que una carta real había sido falsificada, aunque no podía demostrarlo. 3 rumores, 3 susurros, 3 semillas, y como el viento sobre un campo seco, se propagaron. Las ciudades comenzaron a cerrar sus puertas, no por miedo a un enemigo exterior, sino por miedo al vecino. Los campesinos dejaron de llevar grano a los mercados, temiendo ser estafados. Los nobles desheredaron a sus propios hijos por sospechas inventadas. El contagio no era físico, era psicológico, espiritual, político. La peste invisible se fortaleció cuando los reyes empezaron a ver traición en cada silencio, en cada demora. Los decretos se multiplicaron. Las auditorías también. Las cárceles se llenaron de inocentes acusados por simples sospechas. Las alianzas que habían sostenido Europa durante siglos comenzaron a tambalear. Países amigos enviaban embajadores solo para espiarse. Los monasterios dejaban de compartir manuscritos por temor a doctrinas corrompidas. Los gremios empezaban a dividirse, cada uno convencido de que los otros buscaban su ruina. Y entonces ocurrió el primer colapso silencioso. El Banco de Florencia, uno de los más antiguos y respetados, cayó no por falta de oro, sino por falta de confianza. La población entró en pánico. La economía sin enfermedad visible empezó a desmoronarse como un cuerpo sin alma. En París, un fraile escribió en su diario: «No es la muerte lo que nos persigue, es la sospecha». Esa frase recorrió Europa como una profecía, porque todos sabían que la peste que enferma la mente es más peligrosa que la que enferma el cuerpo, y que cuando la confianza desaparece, incluso los reinos más fuertes se vuelven polvo. La caída comenzó lentamente, como el crujido casi inaudible de una columna que sostiene demasiado peso. Europa seguía en pie, pero por dentro todo se estaba desmoronando. La peste invisible, esa epidemia de desconfianza, avaricia y miedo, empezó a devorar instituciones enteras. Los reyes, incapaces de distinguir aliados de enemigos, ordenaron purgas silenciosas en sus cortes. Consejeros fieles fueron desterrados. Generales victoriosos fueron acusados de traición. Eruditos fueron señalados como corruptores de la fe. Nadie estaba a salvo, y cada nombre destruido era como una pieza más del reino que se desprendía. En los monasterios, los escribas dejaron de copiar textos entre sí. Las bibliotecas cerraron sus puertas por temor a que el pensamiento extranjero contagiara la doctrina. El silencio que debía nacer de la devoción empezó a nacer del miedo. En los mercados, monedas dudosas circulaban como plaga. Ya nadie sabía cuál era verdadera. Nadie sabía a quién creerle. Europa comenzó a ahogarse en su propia incertidumbre. Pero el verdadero sacrificio no cayó sobre reyes ni nobles. Cayó sobre los humildes. Los campesinos fueron obligados a pagar tributos dobles por seguridad. Las aldeas fueron acusadas de conspiración por no entregar suficientes cosechas. Familias enteras desaparecieron sin juicio alguno, devoradas por el miedo de gobernantes ciegos. Toda una generación creció sin confiar en nada, ni en Dios, ni en el rey, ni en el vecino. Una generación sin fe, sin esperanza, sin futuro. En 1637, en un pequeño pueblo alemán, un pastor dejó escrito un sermón que jamás llegó a pronunciar. No peste del cuerpo, temo la peste del alma, esa que convierte a los justos en cobardes, a los líderes en tiranos, a los hermanos en enemigos. Y así, mientras las iglesias seguían impecables y los castillos erguían sus torres, Europa sangraba por dentro. No había heridas visibles, pero cada reino perdía algo más valioso que un ejército, perdía la confianza, la unidad y la memoria que lo mantenían en pie. La peste invisible no mataba hombres, mataba sociedades, y para cuando Europa lo entendió, ya estaba demasiado enferma para resistir. La peste invisible había encadenado a Europa sin usar grilletes ni cárceles. El cautiverio no era físico, sino moral. Reinos enteros vivían atrapados en un estado de sospecha constante. Y aún así, en medio de esa oscuridad,
comenzaron a surgir pequeñas resistencias. No con espadas, no con motines, sino con conciencia. En una abadía de Borgoña, los monjes dejaron de copiar decretos reales llenos de acusaciones. En su lugar, copiaron sermones antiguos sobre la dignidad humana, ocultándolos entre capas de tinta para que los inquisidores no pudieran verlos. Era un acto pequeño, casi insignificante, pero era una llama en medio de la noche. En Florencia, un grupo de comerciantes decidió seguir usando monedas honestas, aun cuando el resto de Europa se hundía en falsificaciones. Sus ganancias cayeron, su reputación fue puesta en duda. Pero no cedieron. Afirmaban que la riqueza sin verdad es un barco sin timón, y aunque el mar estuviera enfermo, ellos se negaban a enfermarse también. En una aldea de Bohemia, las familias comenzaron a reunirse en secreto para compartir historias antiguas, temiendo que la memoria colectiva fuera la próxima víctima de la peste moral. Sabían que un pueblo sin memoria es un pueblo sin alma. Europa vivía un cautiverio que pocos entendían. Era un encierro interno. El miedo a hablar, el miedo a confiar, el miedo a recordar. Pero en medio de ese silencio surgió una resistencia espiritual tan discreta como poderosa. Los maestros que aún creían en el conocimiento comenzaron a enseñar en susurros. Los pocos líderes justos escribieron cartas secretas advirtiendo que la verdadera enfermedad no estaba en el pueblo, sino en su propio corazón. Y la frase regresaba, una y otra vez, en voces distintas, en lenguas distintas, en corazones distintos. El reino que pierde la confianza, pierde la vida. La peste invisible continuaba avanzando, devorando alianzas, templos, monedas, fronteras, pero no podía devorar aquellas pequeñas luces que se negaban a extinguirse. Porque incluso en los tiempos más corruptos, siempre hay quienes guardan, aunque sea en silencio, la esperanza de que la verdad sobreviva. Fue durante un invierno particularmente crudo, cuando la peste invisible alcanzó su punto más profundo. Las ciudades parecían dormir con los ojos abiertos. Los reyes ya no confiaban ni en la sombra de sus propias firmas. Los sabios dudaban de sus propios escritos. Europa estaba enferma, pero no sabía cómo sanar. Y entonces, en medio de ese vacío moral, ocurrió algo que muchos llamaron milagro, y otros simplemente miedo. Un silencio total. En febrero de 1713, en Viena, los relojes de la ciudad se detuvieron durante exactamente 12 segundos. No fue una falla mecánica. Documentos de la época aseguran que relojes distintos, en casas distintas, marcados por manos distintas, dejaron de moverse al mismo tiempo. Los ciudadanos quedaron inmóviles, como si el mundo hubiera sostenido la respiración. Ese mismo día, en un pequeño monasterio de los Alpes, un copista escuchó un sonido que no debería existir. Un canto sin boca, una melodía sin origen, una nota perfecta, sostenida, tan pura que le hizo caer la pluma de la mano. No era música humana, era un recordatorio. En Florencia, el líder del gremio de comerciantes sintió un impulso extraño y abrió el libro mayor que llevaba años evitando. Allí, en una página que conocía demasiado bien, la página donde las cifras habían sido falsificadas una y otra vez, encontró algo escrito con tinta que no era la suya. Una sola palabra: memoria. Y en Praga, un niño que aún no sabía leer señaló la catedral y dijo: «Escucho que el mundo está triste». Nadie entendió lo que quiso decir, pero todos sintieron un estremecimiento. No hubo relámpagos, no hubo visiones, no hubo profecías, solo una sensación compartida, imposible de explicar. Europa había tocado fondo, y la peste invisible, esa que había corroído alianzas, templos, monedas, corazones, finalmente había mostrado su verdadero rostro. No era una maldición enviada por Dios, no era un castigo de la naturaleza, era el propio espíritu humano, devorado por el miedo y la desconfianza. Ese día, sin que nadie lo planeara, sin que nadie diera órdenes, ocurrió algo impensable. Un silencio que llevaba años destruyendo Europa se convirtió en un silencio que comenzaba a despertarla. Porque cuando el mundo calla de verdad, el alma escucha. La peste invisible no terminó de un día para otro,
No hubo campanazos anunciando su fin, ni celebraciones, ni procesiones agradeciendo una liberación. La enfermedad que destruye sociedades no desaparece. Se disipa lentamente, como una neblina que deja tras de sí un campo de ruinas. Pero con el milagro silencioso, aquel instante en que Europa pareció escucharse a sí misma, algo comenzó a cambiar. Pequeño, casi imperceptible, pero real. En Viena, los relojeros que antes manipulaban engranajes para producir monedas falsas volvieron a su oficio original. Por primera vez en años, dejaron de mirar a sus vecinos con sospecha. En las bibliotecas de París, los monjes abrieron de nuevo los cofres donde guardaban manuscritos prohibidos por temor a corromper la fe. Comprendieron que esconder la verdad también era una forma de enfermedad. En los mercados de Florencia, comerciantes que habían pasado años desconfiando unos de otros, comenzaron a intercambiar pan y aceite sin pedir garantías escritas. El renacimiento moral no se dio en palacios, sino en hogares humildes, en conversaciones tímidas entre familias, en manos que volvían a estrecharse, en puertas que se abrían nuevamente al viajero. Algunos cronistas de la época escribieron que Europa recuperó el alma antes que la economía. Y tenían razón, porque una sociedad no se cura cuando sus monedas valen más, sino cuando su gente vuelve a confiar. Las ciudades lentamente volvieron a respirar. La memoria, que había sido una de las principales víctimas de la peste invisible, distorsionada, manipulada, olvidada, comenzó a reconstruirse. Abuelas narraban historias antiguas, sacerdotes recuperaban sermones sobre compasión, eruditos restauraban textos enterrados bajo el miedo político. La memoria se volvió medicina. No todos aprendieron la lección. Algunos reinos volvieron a caer, otros nunca se recuperaron del todo. Pero la historia dejó un eco, un recordatorio, que la enfermedad más peligrosa no fue la plaga que mató cuerpos, sino la que mató la confianza. Y en cada pueblo, en cada monasterio, en cada familia, quedó grabada una frase que sobrevivió más allá de los siglos. Lo que enferma al mundo no es la muerte, es el olvido. Hoy, cuando Europa mira hacia sus siglos más oscuros, suele recordar las pestes que dejaron cadáveres en las calles, las guerras que arrasaron ciudades, los reyes que perdieron coronas bajo la espada. Pero casi nadie habla de la otra peste, la que no se veía, la que no se tocaba, la que no dejaba cuerpos, pero dejaba ruinas. La peste invisible, esa epidemia moral que devoró naciones, no fue un castigo divino ni un misterio sobrenatural. Fue un recordatorio doloroso de lo fácil que es destruir una civilización cuando se pierde algo más frágil que la vida: la confianza. Un reino puede sobrevivir a la enfermedad, al hambre, incluso a la guerra, pero ningún reino sobrevive cuando sus hombres dejan de creer los unos en los otros. Europa aprendió esa lección demasiado tarde y demasiado caro. El milagro silencioso de aquel invierno, esa pausa que hizo temblar relojes, templos y conciencias, no vino para salvar reinos, vino para recordarles que la verdadera peste no estaba en el aire, sino en el alma. Y aunque los siglos han pasado, el eco permanece. Cada vez que una sociedad se divide, cada vez que el miedo reemplaza al diálogo, cada vez que la memoria se debilita, la misma enfermedad vuelve a despertar. Si esta historia ha tocado tu espíritu, compártela para que no muera en el silencio. Porque la memoria, la auténtica, es la única barrera contra las epidemias que no atacan cuerpos, sino destinos. Y que este recordatorio permanezca. Las grandes civilizaciones no caen por golpes externos, sino por pequeñas fracturas internas que ignoramos hasta que ya es demasiado tarde.